Ok, muy buenos días a todos. Tengo el gusto de presentarles el tema el día de hoy sobre el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Si bien es cierto, sabemos que durante las últimas décadas ha habido múltiples publicaciones con respecto a la microbiota, el microbioma. La descripción de sobrecrecimiento bacteriano ha venido desde hace mucho tiempo. Hay descripciones de 1939 en donde describen un aumento de la carga bacteriana en ciertos pacientes que habían estado estudiando por anemia. Principalmente eran pacientes que habían tenido algún procedimiento quirúrgico o que estaban siendo estudiados también por diferentes tipos de alteraciones anatómicas, llámese estrecheces, estenosis. Y posteriormente, para los años 1950, 1960, la mayor parte de los estudios iban enfocados en pacientes que habían tenido algún procedimiento quirúrgico previo. Por lo tanto, lo inicial, y como veremos más adelante en la fisiopatología, está descrito en pacientes que tienen alguna alteración anatómica. Sin embargo, eso no se queda aquí y, como veremos, hay otras alteraciones fisiopatológicas en las cuales predisponen a que presenten el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, el día de hoy, lo que queremos o los objetivos que queremos que se lleven a casa es que tengamos una definición de qué es el SIBO, por qué ocurre, cuándo sospecharlo, cómo se diagnostica y si existe algún tratamiento para el mismo. Entonces, desde su definición más simplista, podríamos decir que es una presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado asociado a síntomas gastrointestinales. Sin embargo, con todo lo que les mencioné, sabemos que eso no es tan así. Es un estado inflamatorio, un estado de disbiosis, que, si bien es cierto, hay el aumento de la carga bacteriana, debe tener congruencia con la sintomatología, principalmente dolor, malestar intestinal, malestar abdominal, dolor abdominal, diarrea, el bloating o la distensión. Y una vez evaluamos, como veremos más adelante en el diagnóstico, la concentración de unidades formadoras de colonias por ml. Está descrito en la literatura, y de eso va a variar también la definición, que es raro que tengamos más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por ml. Por lo tanto, en ciertas guías mencionan el diagnóstico cuando esto es mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por ml. Sin embargo, la definición carece de precisión. Los estudios, como son estudios también basados en años anteriores, han tenido diferentes definiciones. La actualidad generalmente acepta que el diagnóstico se haga cuando se utiliza el cultivo con una carga bacteriana mayor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias en un aspirado yeyunal. Eso igual lo veremos más adelante. Y como vemos acá en la imagen, a medida que avanzamos en el intestino, pues la carga bacteriana va a ser mayor. Entonces, para hablar sobre la fisiopatología, principalmente vamos a ver qué es lo normal o lo que ocurre en una persona sana. Sabemos que la carga bacteriana en el intestino delgado es mucho menor a la carga bacteriana en el intestino grueso. Y a pesar de que son en menor cantidad o menor número, tienen múltiples funciones a nivel de la pared intestinal. Por ejemplo, actúan en la moderación, en la interacción entre el epitelio y el sistema inmunológico. También tiene relación con la integridad de la membrana por las uniones estrechas y demás, evitar el intestino permeable y demás. Además, sabemos que existen las secreciones tanto biliares, la secreción ácida y las secreciones pancreáticas que van a funcionar como un detergente que barre con la carga bacteriana y mantiene esa homeostasis a nivel intestinal, por lo cual evita el crecimiento excesivo de bacterias a nivel del intestino delgado. Entonces, cuando tenemos alteración en cualquiera de estas partes antes mencionadas, ya sea alteración de las secreciones gastrointestinales o alteración en la inmunidad, alteración en la motilidad, que hablaré más adelante, o alteraciones anatómicas como en la válvula ileocecal, van a predisponer a que estos pacientes tengan un aumento en la carga bacteriana. Entonces,
hablando principalmente, esta imagen es muy bonita, representativa de la integridad, o de una parte de la integridad de la membrana intestinal. Principalmente muestra la interacción entre la barrera química y la barrera física, y el papel importante que juega la inmunidad, principalmente la IgA, que juega papel importante en el mantenimiento del número bajo de bacterias, al evitar que éstas se unan y prevenir su proliferación a nivel intestinal. Entonces, supongamos que es fácil inferir que en aquellos pacientes que tengan alguna alteración o alguna patología que disminuya la inmunidad, por decirlo así, pues tienen mayor riesgo de padecer el sobrecrecimiento bacteriano. Llámese aquellos pacientes que tienen deficiencia de IgA, pacientes que tienen hipogamaglobulinemia o pacientes con inmunodeficiencia variable común, que es algo pues raro. También se ha descrito en pacientes con VIH-Sida que tienen mayor predisposición al sobrecrecimiento bacteriano. Otra de las partes de la fisiopatología, quizás una de las más importantes, es la interacción neuronal que tenemos a nivel del intestino. Sabemos que es una red neuronal compleja que incluye tanto el sistema nervioso central como un sistema intrínseco al intestino o a la mucosa intestinal, el sistema nervioso entérico con sus células intersticiales de Cajal. Pero esto, a grosso modo, lo que nos lleva es a decirles o mencionarles la importancia de unas contracciones que se dan durante el ayuno, el complejo motor migratorio, que se dan a intervalos de 45 a 60 minutos y son ondas de diferentes amplitudes, diferentes magnitudes, que lo que van a hacer es arrasar con la carga bacteriana para evitar ese sobrecrecimiento. Su función principal es avanzar el bolo alimentario, que viene desde el estómago hacia llevarlo hacia el colon. Sin embargo, en ese arrastre pues, evita el estancamiento de la carga bacteriana y disminuye entonces la probabilidad de que exista la patología del sobrecrecimiento bacteriano. Básicamente lo relaciono como las ondas de una playa, las olas de la playa que van barriendo, generalmente cuando hay basura, ellas mismas van sacando la basura. En este caso lo compararíamos pues, con evitar que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Y eso está estudiado. De hecho, hay pacientes en los que se trató de correlacionar el tiempo de duración del tránsito intestinal en pacientes que tenían SIBO, y se demostró que tanto el tránsito intestinal solo del intestino delgado como el intestino o el tránsito total estaba aumentado en pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano en comparación con el control de pacientes sanos. Entonces, vamos a inferir igual acá que aquellos pacientes que tengan alteración de la motilidad, principalmente se ve en pacientes diabéticos con una neuropatía visceral, pero también aquellos pacientes que tienen daño intrínseco de los nervios o los músculos que alteran esta motilidad antes mencionada, o el uso de medicamentos, principalmente opioides o anticolinérgicos, van a aumentar el riesgo de que estos pacientes tengan o padezcan de SIBO, es decir, disminuyen la actividad del complejo motor migratorio y por lo tanto van a disminuir la motilidad, favoreciendo el estancamiento de la carga bacteriana. Entonces, hay estudios que han demostrado que en pacientes con esclerosis sistémica, recordemos, es una patología bastante compleja del tejido conectivo, en donde se van a afectar tanto nervios, musculatura y demás, la prevalencia en este estudio demostró que era hasta el 40% de los pacientes que tenían esclerosis sistémica. De igual forma, la enfermedad de Parkinson, pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa, la prevalencia llegó a ser hasta de un 25%. Otra de las fisiopatologías mencionadas o unas alteraciones es la secreción gástrica. Sabemos que a un pH fisiológico de 1 a 3 en el estómago se barren o se eliminan más del 99% de las bacterias. Sin embargo, en estados de acloridia,
cómo con el uso prolongado de IVP, que se demostró en un estudio, aumentaba el riesgo de que los pacientes presentaran sobrecrecimiento bacteriano. De igual forma, aquellos pacientes con gastropastillas atróficas también están en aumento de riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, igualmente por esta fisiopatología, o pacientes en los que se han realizado alguna gastroestomía, también están en riesgo de padecer sobrecrecimiento bacteriano. Por otra parte, también las secreciones tanto biliares como pancreáticas funcionan principalmente como un detergente a nivel intestinal, por lo tanto, pacientes que tienen pancreatitis crónica tienen mayor riesgo de desarrollar sobrecrecimiento bacteriano, y no solo basado en la secreción biliar y pancreática, sino también aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica, generalmente son pacientes que tienen utilización de múltiples medicamentos, incluyendo los opioides, los IVP, que como vimos anteriormente también están relacionados al sobrecrecimiento bacteriano. Y estos pacientes pues también desarrollan diabetes mellitus, que también está relacionado con el aumento del sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, la prevalencia en pacientes con pancreatitis crónica en un estudio demostró que llegaba a ser hasta del 25% en aquellos que no tenían alguna cirugía abdominal previa, e inclusive aumentando hasta un 54% en aquellos pacientes que se habían sometido a alguna cirugía previa. Entonces aquí sumamos la cirugía, la pancreatitis, la diabetes, la utilización de múltiples medicamentos como factores de riesgo para el desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano. Y por último, creo que sí es lo último, en la fisiopatología, las alteraciones anatómicas. Si bien es cierto, sabemos que pacientes que tengan, por ejemplo, diverticulosis en el tracto gastrointestinal o el intestino delgado, tienen mayor predisposición al sobrecrecimiento bacteriano, básicamente por anatomía, ¿no? Si hay un bultito donde se coloniza mayor cantidad de bacterias, pues va a aumentar la carga bacteriana a ese nivel. De igual forma, aquellos pacientes en los que se le ha realizado la gastrectomía o YDRUX, cirugía de YDRUX, también están en mayor predisposición al desarrollo de SIBO. Estudios han mencionado que inclusive puede llegar hasta el 70% aquellos pacientes en los que se ha realizado una cirugía en YDRUX como predisposición al desarrollo de esta enfermedad. Esto, bueno, igual más adelante hablarán de la misma, pero en enfermedad inflamatoria intestinal está bien definido su riesgo de desarrollar el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, principalmente porque estos pacientes, además de la inflamación crónica que tienen riesgo de tener adherencias, tener formación de fístulas, tener estenosis, y en aquellos que tengan afectación a la válvula ileal, que es, digamos, hace efecto, su mismo nombre lo dice, de válvula, evita la regresión del contenido colónico hacia el intestino delgado. Cuando se ve afectada, hay un mayor riesgo de desarrollar SIBO. Entonces, aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn, la prevalencia ronda entre el 11%, en aquellos que tienen colitis ulcerativa, la prevalencia va a rondar entre el 6 a 8%. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que cuando se afecta la válvula ileocecal, el porcentaje de presencia de SIBO en estos pacientes, cuando tienen afectación válvula ileocecal, sube o aumenta hasta un 33%. Entonces, en cuanto a la etiología, pues vamos a definirla en diferentes grupos. Aquellos grupos en los que se afecta la motilidad, aquellos grupos en los que se tienen afectado las secreciones gástricas, y aquellos grupos en que tiene alteraciones anatómicas o alteraciones inmunológicas. Y entonces, bueno, la lista es bastante larga, pero no quiere decir que lo vamos a encasillar en una sola. Hay pacientes que tienen inclusive varios factores predisponentes para desarrollar SIBO. Y como les mencioné, la lista es larga. Aquí llama la atención la relación, el SIBO con el síndrome de intestino irritable, que también igual más adelante lo mencionarán. Sabemos que no es lo mismo, pero un alto porcentaje de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen sobrecrecimiento bacteriano. Y de hecho algunas guías, o las guías sugieren que en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable o que estamos en estudio del síndrome de intestino irritable, se le realice una prueba diagnóstica para SIBO. Entonces, hablando sobre el diagnóstico, pues clínicamente va a ser difícil
diferenciarlo, puesto que tiene la sintomatología muy similar a otros trastornos gastrointestinales, pero vamos a sospecharlo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que fue los que mencioné anteriormente. Entonces, los síntomas principalmente va a ser diarrea, la distensión abdominal, dolor abdominal, flatulencias. En algún subtipo de pacientes también la constipación y principalmente los dos más comunes va a ser la diarrea y la distensión. Han estudiado el motivo de por qué y principalmente se basan en aumento en la desconjugación de sales biliares, disminución de absorción grasa, esteatorrea, además de bacterias que tienen actividad osmóticamente activa que promueven la diarrea. Y conforme al dolor abdominal y la distensión, aquellos pacientes que presentan esta sintomatología tienden a tener esa sensación de saciedad y al final, a la larga, van a tratar de evitar alimentos o evitan alimentarse adecuadamente porque les produce el dolor, la distensión y a la larga pues esto desencadena déficits nutricionales y pérdida de peso. Entonces las consecuencias del SIBO pues van a ser múltiples, desde consecuencias directas hasta consecuencias indirectas. Las directas van a ser, por ejemplo, la malabsorción de vitamina B12 por los cambios en la mucosa, la diarrea por la desconjugación de sales biliares que le mencioné, lesión de la mucosa, pérdida de enzimas de bordes en cepillo, producción de terotoxinas y de manera indirecta, pues la alteración en la nutrición. Estos pacientes pueden tener alteración en la absorción de minerales, proteínas y demás. Además, hay una relación del SIBO con patologías hepáticas, tanto la esteatohepatitis como la cirrosis. Ha habido una relación de la producción o de la prevalencia del SIBO en estos pacientes, otros desórdenes autoinmunitarios. En fin, la lista es bastante extensa de las consecuencias que van a tener estos pacientes si no se da un tratamiento oportuno de la patología. Entonces, los métodos diagnósticos principalmente nos vamos a basar en dos: el aspirado yeyunal, que sigue siendo el gold estándar, y los test de aliento. Entonces, como bien mencioné, el aspirado yeyunal es el gold estándar, sin embargo, en la práctica clínica se hace difícil por la metodología que utiliza, además que es un procedimiento invasivo, costoso y tiene el riesgo de, por ejemplo, contaminación orofaringia cuando lo hacemos. Contaminación cruzada orofaringia por la metodología que se utiliza, se necesita una endoscopía, atravesar un catéter, realizar el aspirado. Otra de las desventajas es que puede haber concentraciones variables de bacterias a lo largo del tracto intestinal, o sea que hacemos el cultivo de un sector donde no estaba, digámoslo así, tanta carga bacteriana y nos da un falso negativo. O que el porcentaje de bacterias que colonizan el intestino delgado, hay un porcentaje alto en que no se puede cultivar. De hecho, de toda la flora intestinal, solamente el 40% más o menos se puede cultivar. Entonces, teniendo eso en mente, se han creado los test, digamos así, indirectos de diagnóstico, que son los test de aliento, que principalmente utilizan una carga azucarada de carbohidratos, como la lactulosa o la glucosa, se ingiere y esto se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y después es exhalado a través de los pulmones, y esto lo medimos cada cierto tiempo y dependiendo de las gráficas que ahora voy a mencionar, vamos a hacer el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lo importante acá es que tiene ciertos criterios para realizarse la prueba. Hay que evitar antibióticos de cierto tiempo anterior, hay que evitar también la utilización de procinéticos, principalmente para evitar los falsos positivos y los falsos negativos de la prueba. Sin embargo, es de gran utilidad, es la que se recomienda actualmente como método inicial diagnóstico de pacientes con SIBO. La gráfica que tienen a su izquierda, principalmente en la línea azul va a ser una persona normal. Como vemos acá, se va a basar en la fermentación de esos azúcares que estamos llevando hacia el intestino. Entonces, lo normal que ocurra es que esa fermentación se dé a nivel del colon. Por lo tanto, el tiempo en el que va a haber el aumento o ese pico de gas o fermentación va a ser
después de los 90 minutos, que es digamos que el criterio para diagnóstico de SIBO. Ok, es decir, que en la gráfica de abajo, que es la azul, aquí como vemos, después de 90 minutos todavía no ha habido un aumento mayor al esperado, de 20 partes por millón. Sin embargo, aquí, después de 150 minutos, que corresponde ya al colon, va a haber el aumento normal. Pero como vemos acá en la gráfica de arriba, en un paciente con SIBO, el aumento de más de 20 partes por millón de gas hidrógeno se dio antes de los 90 minutos, a los 60 minutos. Eso quiere decir que bacterias que debieron estar aquí, están acá. Por eso aumenta antes. Otra gráfica del signo de doble pico es de igual forma. Ahí el primer pico corresponde a bacterias que pasaron del colon hacia el intestino delgado, por eso se ve ese aumento antes de los 90 minutos, un aumento mayor de 20 partes por millón desde el basal hasta la prueba que utilizamos, y hay una caída y posteriormente otro repunte que va a hacer corresponderse entonces con la fermentación a nivel colónico. Esto de igual forma es básicamente los mismos test, se utiliza glucosa o lactulosa con una sensibilidad que puede llegar hasta el 68%, 93% dependiendo de la prueba, y una especificidad de hasta entre el 40 y 100% o 30 o 86% dependiendo de la prueba que utilicemos. En la gráfica de arriba es un paciente normal en los que no hay aumento mayor de 20 partes por millón en hidrógeno, y en la gráfica de acá sí vemos un aumento de mayor de 20 partes por millón desde el valor basal antes de los 90 minutos, que es un criterio diagnóstico de SIBO en el test del aliento. Otra cosa importante que mencionar, existen otros microorganismos procariotas, que son las arqueas, que están involucradas en otro tipo de patología también. En estos casos se llaman SIBO metanogénico, o se ha utilizado otra nomenclatura ahora como el IMO, que es sobrecrecimiento metanogénico intestinal, y el Methanobrevibacter smithii es el que está involucrado en más del 80% de los casos de sobrecrecimiento metanogénico, y esta prueba también la medimos con la lactulosa en los test del aliento. Y el criterio diagnóstico en estos casos es que haya en estos casos no es un aumento, con que en algún momento de la gráfica tengamos más de 10 partes por millón, eso es diagnóstico de sobrecrecimiento metanogénico intestinal, que también va a tener relevancia a la hora del tratamiento. Esto ya es lo del SIBO. Esto es lo que se está estudiando, o quizás la innovación más adelante se verá. Desde el 2018 se están creando algunos dispositivos tecnológicos para medir los gases a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, de momento está en estudio, las guías todavía no lo recomiendan como parte del criterio diagnóstico o los test diagnósticos. Sin embargo, puede ser que a futuro veamos este tipo de tecnología también para el diagnóstico de SIBO. Entonces, el tratamiento. ¿Qué es importante en el tratamiento? El tratamiento hay que identificar los factores predisponentes de SIBO, que son prácticamente todo lo que mencioné anteriormente, y tratar la causa, así como también aquellos pacientes que tengan consecuencias del sobrecrecimiento bacteriano, hay que tratar las consecuencias, principalmente las alteraciones nutricionales. Entonces, la vamos a basar en cambios de estilo de vida, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. No se asusten, obviamente no todo paciente que tenga SIBO lo vamos a operar. Sin embargo, aquellos que tengan indicación, poniendo el ejemplo de diverticulosis en el intestino delgado, pues probablemente necesiten alguna cirugía para corregir el factor predisponente al sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, en los cambios del estilo de vida, mencionamos el ejercicio. Como todo médico, a todo mundo le mandamos a hacer ejercicio. Esto mejora la estabilidad de la barrera intestinal, evitar el cigarrillo, evitar la utilización de AINES y evitar los azúcares, que igualmente ahorita lo menciono. Pero el pilar del tratamiento van a ser los antibióticos y terapias concurrentes, ya sea la dieta, que mencionó la doctora anteriormente, o probióticos, que igual ahora los menciono algún estudio sobre eso. Entonces, los antibióticos, el objetivo principal no es erradicar las bacterias, no vamos a hacer un barrido de todas las bacterias, sino reducir esa carga bacteriana, revertir la inflamación, que reduciendo esa carga bacteriana, a la larga pues nos va a permitir reducir la inflamación de la misma. Lo ideal es que un antibiótico sea
uno que tenga susceptibilidad in vitro. Sin embargo, sabemos que aquí la flora bacteriana va a ser mixta, va a ser muy difícil ofrecerle un medicamento que vaya dirigido a un microorganismo específico porque la flora es mixta. Entonces se utiliza terapias empíricas. La que tiene mayor o la evidencia más fuerte es la rifaximina. Se da 3 veces al día por 14 días y este estudio pues, demostró que tiene una tasa de respuesta bastante amplia, desde un 61 a un 78%. Sin embargo, hay otros estudios en los que han comparado la rifaximina con estos otros medicamentos que también pueden ser útiles en el tratamiento del SIBO. Pero quedémonos con la idea de, en estos momentos, rifaximina es el tratamiento para SIBO, aunque tenemos alternativas en los casos de que esto no funcione, que son principalmente estos de acá, con su dosis y eficacia. Mencionar, importante que no lo puse acá, en los pacientes que se les diagnostica el sobrecrecimiento metanogénico, agregamos neomicina de 500 miligramos 2 veces al día, también por 14 días, añadido a la rifaximina. De esto salió de un estudio en los que aquellos pacientes que tenían sobrecrecimiento metanogénico intestinal compararon el utilizar solo neomicina, solo rifaximina o utilizarle el tratamiento combinado, y se vio que las tasas de respuesta aumentaban a casi un 85% en aquellos pacientes que utilizaban la terapia combinada. Entonces, se ha visto obviamente también recurrencia de la enfermedad en aquellos pacientes con predisposiciones de una etiología no muy clara. O sea, no se sabe por qué estos pacientes tienden a recurrir más frecuentemente que otros, pero quizás es explicado por la fisiopatología anteriormente mencionada. Aquellos pacientes con uso prolongado de IVP, aquellos pacientes con alteraciones quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos o pacientes mayores. La tasa de recurrencia a los 9 meses puede llegar hasta el 44%. Entonces, esto que está acá abajo, ¿a quiénes vamos a considerar profilaxis? Es un tema debatible. ¿Por qué? Porque no hay estudios en los que se matriculen con que este va a ser el camino hacia los pacientes que tienen recurrencias posterior a un tratamiento con rifaximina. Pero existen regímenes alternados, en donde utilizan 2 o más antibióticos, ya sean alternando mensualmente, igual se da por 14 días, alternando 2 diferentes tipos de antibióticos para el tratamiento de las recurrencias, y se ha visto que ha mejorado las tasas o ha disminuido las tasas de recurrencia en estos pacientes, principalmente que están en riesgo de recurrencia nuevamente. Esto ya lo mencionó la doctora muy bien, así que no voy a entrar en este tema, pero sí está recomendado en aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de SIBO, la consejería con un nutricionista para ahondar más en este tipo de dieta que deberían llevar, porque se ha visto reducción también principalmente en estudios con el síndrome de intestino irritable, pero se pueden extrapolar a nuestros pacientes con enfermedad de sobrecrecimiento bacteriano. Y los probióticos, si bien es cierto, existen varios mecanismos por los cuales los probióticos pueden ser beneficiosos, principalmente a la barrera intestinal, por la competencia con bacterias patógenas, compiten por los nutrientes, así que digamos que en la teoría pues, nos deberían ayudar en estos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano. También pueden producir bacteriocinas, inhiben la translocación bacteriana, hay regulación de la inflamación. Sin embargo, hay estudios en donde comparaban la utilización de probióticos en pacientes que habían utilizado rifaximina y digamos que los resultados fueron inconclusos. Hay pacientes, si bien es cierto, las pruebas normalizaron, las pruebas de test normalizaron, el outcome de dolor abdominal sí mejoró, pero no mejoró la distensión abdominal. Entonces, no mejoró la diarrea. Entonces, ahí ellos hacen la salvedad de que se necesitan mejores estudios adicionales para comparar las diversas especies que se utilizaron en esos estudios. Como ven acá, fue variado dependiendo del estudio que utilizaron, y explorar también el efecto sinérgico que van a tener estos probióticos con los antibióticos utilizados. Así que no se descarta la utilización de los mismos,
pero digamos que se necesitan mayores estudios para en pacientes con el síndrome o el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y este es un algoritmo de tratamiento. Si bien es cierto, aquí mencionan en aquellos pacientes que tienen alta sospecha de SIBO, con factores de riesgo y síntomas, podemos darle un tratamiento empírico. Las recomendaciones de la guía es, si sospechamos, mejor testeemos y veamos si en verdad hay un sobrecrecimiento bacteriano, principalmente por el auge o el crecimiento, el incremento de la resistencia a antibióticos. No vamos a estarle dando antibióticos a todo el mundo sin saber en realidad si tiene la patología. Así que lo ideal es, si lo sospechamos, busquémoslo. Y básicamente se da la rifaximina y lo que mencioné anteriormente, las terapias concurrentes en los casos en los que haya recurrencia o no haya mejoría de la sintomatología, podríamos utilizar la dieta, los probióticos y demás como metodologías ayudantes a la terapia con antibióticos. Entonces, para llevar a casa los síntomas, la diarrea va a ser la más frecuente entre la sintomatología, sin embargo también la distensión. Hay que buscar los signos de deficiencia de vitaminas, la esteatorrea, considerar los factores de riesgo como causa de SIBO y tratarlas cuando están. El diagnóstico, a la actualidad, nos basamos en el cultivo de aspirado yeyunal, principalmente en aquellos pacientes que persisten con sintomatología a pesar de que tienen test de aliento negativos. Ahí toma un rol importante entonces el cultivo yeyunal. Y el tratamiento de la piedra angular siguen siendo los antibióticos, obviamente con terapias concurrentes en aquellos pacientes que no respondan o que tengan recurrencia. Ahí pues empezamos a indagar un poquito más, inclusive plantearnos la posibilidad de otro diagnóstico. Gracias.